Hola amigos de México, de Estados Unidos, de todos aquellos que me conocen. Amigos, saben ustedes de que abrí un espacio en TikTok para hacer pequeños videos, abreviadamente de un minuto y medio, pero bajo una secuencia de una temática con su número. Los invito a que empiecen a ver lo poquito que voy empezando a sembrar ahí, que tiene que ver con todos los cerca de 400 videos de, de diferentes políticas que hemos manejado aquí en Facebook, y muchos escritos, que son políticas cuatro, que es la social, la humana, la partidista y la gubernamental, de una manera u otra, según las circunstancias o sucesos que se hablen o se digan. Pero vamos a hablar una cosa. Ahí en el TikTok, amigos de México, empiezo hablando de algo muy importante para que estés muy enterado de toda la información que vamos a empezar, que tiene que ver con otro tipo de palabras, de líneas de observación, para que tú analices y tú mismo busques otro tipo de palabras y guías para que sigas un camino que no es el que nos han llevado todos nosotros, pues aquí en este planeta en vida, como seres humanos. La cultura humana, amigos de México, es la número uno en cualquier ser humano, en cualquier persona, para que pueda trabajar lo que es la política gubernamental, la política partidista y otro tipo de políticas. La política humana, que es una ideología natural de nosotros, pero que nunca nos han dado, pues la mera verdad, cultura. Nunca nos han sembrado alimentos de sensaciones e inspiraciones y sentimientos y cosas que hagan que pues la cultura humana la desvíen. Al inicio, que la inocencia como inicio, pues hasta cierto punto la tenemos, hasta cierta edad. Esa es parte del primer mal y estrategia que siembran, porque la inocencia nuestra la empiezan a adoctrinar para llevarla al segundo nivel, que es donde ya empieza a actuar los seres que no vemos. Desde que nacemos ya estamos seres que no vemos. Entonces, cuando hablamos de cultura humana, tiene que ver, a la mera verdad, con la voluntad propia de la persona, del ser humano. Es el último eslabón de lo que incluye la ideología y cultura humana de nosotros, son cuatro elementos, que son el alma, la conciencia y nuestro espíritu, nuestro corazón, para que nosotros podamos realmente conducir nuestras vidas de manera según el alimento que tú le des al aspecto del aspecto de tu espiritualidad, como lo que somos, almas. Pero sé de que nos han desviado a otro camino para que se corrompa por otro tipo de cosas que al final de cuentas nos llevan a otro tipo de infiernos. Por eso, cuando los políticos que tú ves, pues ¿cómo los ves, amigos? ¿Cómo los ves sin cultura de muchas cosas? Mira, la, la alma y la conciencia, la cultura humana de nosotros, créanlo, que es algo muy nuevo, al menos en mi persona, pues no hay día que aprenda una cosa, somos nuevos en esto, pero tiene que ver con muchas cosas que nos han hecho daño y que nunca hemos experimentado nosotros como seres humanos, porque nunca en los países, precisamente cuando llegan políticos a los gobiernos, siembran diferentes culturas y preparaciones y formaciones al ser humano, que no tiene que ver nada con lo que es la ideología humana de la persona, del individuo, y no tiene que ver nada con lo que es pues su otra ideología, que tiene que ver con la racionalidad, que es la actividad social. Tiene que ver con muchas cosas que olvídense, amigos. Miren, lo que es el aire de la conciencia lleva lo que son principios y valores humanos como cultura. Entonces estamos haciendo videos en TikTok nosotros, para que los analices y poco a poco vayas viendo tú mismo, amigo, qué caminos ocupamos para llegar a ser un buen político, para a ser un buen dirigente de un partido,
Pero si no tenemos nosotros eso, pues miren bien lo que les voy a mencionar. Lo que es una cadenita de cosas que no son las que hemos nosotros visto y vivido en pues en todo lo que en todo lo que hemos padecido y lo que hemos estado viendo en la política vieja como la nueva. Mira, amigo político, militante de Morena y ciudadano, la política humana tiene que ver, la política, la ideología humana tiene que ver con nosotros, porque la voluntad es la que siempre ha estado por medio. Entonces, cuando nosotros empezamos a mencionar de que la primera trampa es que al ser humano, a la edad de 11 años, a las 12 de ahí ya lo desvían para otros caminos. Y ya es cuando ya empieza a manejar, a entrar en ellos el otro virus que traemos sembrados como seres humanos, que no nomás tenemos un depredador que despierta precisamente a esa edad, y también traemos el virus de la ambición. El virus de la ambición es parte también de lo mismo. Entonces empiezan a caminar y activarse por lo que es las culturas que recibimos todos los seres humanos. Voy a hablar de mexicanos y muchos hispanos que tienen sus propias líneas de cultura en cada país, estratégicamente para que eviten que un ser humano se forme conscientemente hacia otro tipo de conocimientos más evolucionados, para que nunca sean presas fáciles pues, de su voluntad. Entonces, cuando tú ves que ya empieza el ser humano a crecer, ya empiezan a ponerle trampitas. Hoy en día se llama materialismo, se llama consumismo. Ya no es la religión ya quedó pasada, la religión ya no controla al ser humano. Ahora es lo que nos ponen todo lo que vemos aquí, todo, y no nomás eso, de ahí nacen todas las adicciones, porque ya no tenemos una cultura humana, ya la inocencia nuestra se va perdiendo poco a poco y nos va llevando a infiernos en vida, que son desgracias, son calamidades, son angustias, son mil cosas, amigos. Entonces, de ahí nacen todo lo que se llama llantos, se llama dolores, se llama sufrimientos y se llama miedos, por esa formación de cultura que estratégicamente muchos gobiernos los plantan, los siembran, precisamente para que seamos siempre víctimas del materialismo, de aquellos que siempre quieren que nosotros seamos sus víctimas en cuestión de lucro. Porque hay mil cosas atrás de esto, no nomás es tu alma la que está en juego, sino también tu vida misma en el aspecto físico, que tiene que ver, pues, amigos, tiene que ver con la abundancia. Toda la política humana nuestra tiene que ver con la verdad y el amor. De ahí nace la felicidad, la alegría, la paz, la tranquilidad, nace la certidumbre interna de nosotros, nace la abundancia, nacen las sensaciones benevolentes, comprensivas. Amigos, nace la solidaridad, la admiración, nacen muchas cosas dirigidas a la protección de la vida del ser humano, al animal. Estamos hablando de que ese tipo de sensaciones son alimentos en práctica, en vida, en experiencia, en vivencia, que nunca ha habido por ahí cultura que nos lleve por ahí, ni nuestros papás, nuestros ancestros, porque la han ocultado precisamente para que la conciencia nuestra siempre la tenga manipulada para otros lados y hacer uso de la voluntad del ser humano para sus mismas desgracias, como muchos vivimos, porque ese vacío humano ha hecho, y el vacío social ha hecho que exista lo que hoy en día llamamos nosotros, amigos, la ignorancia y la pobreza. O sea, para que exista todo eso, se quiere que todo el mundo esté ignorante, se requiere que todo el mundo esté pobre, para empezar nosotros a vivir ese tipo de cosas negativas en nuestras vidas que no podemos parar, porque no tenemos la cultura que pues realmente nunca nos han dado. Entonces nosotros estamos manejando videos en TikTok. Voy a empezar a subir videos a Facebook para que empiecen a ver, analizar las palabras de un servidor, que es de un humilde servidor que poco a poco, con tanto estudio, tanta cosa que hemos estado analizando por años, que créanlo, amigos, que hemos sacado muchas conclusiones según pues a las vivencias e historia, y las posiciones y las situaciones y condiciones que el ser humano vive hoy en día en carne propia, su vida misma, familiar. Olvídense, hay mil perjuicios por ese vacío de la cultura humana. Entonces empezamos en los videos en TikTok hablando de la cultura humana.
Cuando ya pasemos la cultura humana, entonces vamos a hablar de lo que es la cultura social. La cultura social, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con nosotros, para hacer nosotros, olvídense, patrimonios. Pero antes de eso, déjenme decir lo que es un ser sobrellevando la cultura humana. Tiene que tener, antes que nada, su dignidad. Es lo primero. Honestidad, integridad, su decencia, su rectitud, su ética e imaginación en él para crear. Y tiene que tener, pues, amigos, mucha honestidad y respeto a todo. Y lo que son valores, los principios, generosidad, benevolencia, comprensión, solidaridad, tanta cosa que nace de un ser humano, de ese tipo de características que se forman desde que son niños. La inocencia nos la quitan. Nosotros no podemos seguir siendo inocentes ni niños al ir creciendo. Lógicamente yo hablo en el aspecto de interior, en el aspecto de emociones, en el aspecto de reacciones, en el aspecto de acciones. No podemos seguir siendo niños para que nosotros ese tipo de conceptos que son emociones, que son reacciones y acciones, no podamos sobrellevarlas a otro tipo de cosas que sean cosas buenas, que sean cosas que no nos hagan daño. ¿Por qué tenemos que seguir otros caminos que nos siembran y otros vacíos que nos desvían? Entonces nosotros tenemos que ir sembrando en nuestra cultura, la nueva cultura humana, para que vayamos creciendo con esa inocencia y sembrándonos en nosotros lo que son sensaciones e intuiciones e inspiraciones nosotros, amigos, para que vayamos formando internamente nosotros un buen corazón, amigos. De aquí nacen nuestras palabras, nace todo, nacen nuestras emociones, nace todo, amigos de México. Pero para eso necesitamos cultura, para que saber dirigir bien una emoción, saber dirigir una reacción y saber dirigir una acción, para que todos los efectos que de ahí nazcan y consecuencias y resultados sean totalmente dirigidos a las líneas del amor, a las líneas de la comprensión, a las líneas del todo bien, de todo justo, de todo respeto, a todo. Podemos hacerlo si empezamos nosotros poco a poquito a cultivarnos. Todo esto tiene que ver, amigos, con la verdad y la mentira. Tienen que ver, son los que han hecho caos. Entonces, cuando no tenemos cultura humana nosotros, todos, lógicamente que tú ves políticos buenos como los que tenemos hoy en día, pero son porque van dentro de una nueva cultura. Pero los políticos viejos que hemos tenido por historia han usado lo que es el maquiavelismo maligno, no la política, no. La política constructiva, creativa, benevolente, apenas hoy empezamos a sentirla a los mexicanos, en hechos y estadísticas, totalmente justas en favor del mexicano. Entonces, la ideología humana es la primera, y luego la social, la gubernamental y la partidista. Pero sucede que hoy en día, chéquenle y guáchenle, a sabiendas de que el mexicano no tiene este tipo de cultura, la humana y la social, pues se ha prevalecido en el ambiente, mediáticamente, maquiavélicamente, estratégicamente, lo que son puras informaciones, tanto buenas como malas. Vámonos a las malas, aquellas malas que la mera verdad le usaba la mentira por historia y causó diferentes efectos, usando diferentes politizaciones en contra del mexicano, del ser humano. Ahora bien, tenemos las buenas que tenemos hoy en día. Son buenas, pero no dejamos de estar dentro de lo que es una información gubernamental y una información partidista que las mezclan. Mezclan a empresarios, mezclan a religiosos, pero nunca mezclan estas culturas, amigos de México. Es una gran verdad. O sea, ¿qué significa? Que este tipo de política nos ha estado quitando a nosotros el tiempo sin poder nosotros voltear para otras partes. Por eso tenemos que cultivarnos antes que nada para que prevalezca primero la cultura humana de nosotros, para saber nosotros identificar y tener el don del análisis, el don de la conclusión, pues en nuestras decisiones, llevando voluntades conscientes. De eso se trata la cultura humana. Por eso en TikTok ya empecé a hacer videos hablando de la cultura humana como inicio. Y luego de ahí pues me voy a la cultura social y luego me voy a la cultura gubernamental.
la que existe, la que ha existido, y luego me voy a la cultura partidista, esa cultura partidista que ustedes viven en carne propia hoy en día, a falta de esa cultura humana, pues que ahí no existe esa cultura humana, en muchos, ¿verdad? Existen en muchos, como John aprendices, pero está la ambición y están las trampas y mil cosas por todos lados, por ese tipo de cosas que han prevalecido en el ser humano, que a falta de esa cultura humana, lo que acabo de mencionar en ellos, pues, no, pues siguen las líneas de la maldad, usando distracciones, usando muchas cosas. Entonces nosotros, nuestra cultura humana es precisamente para crear otro tipo de información que haga que matemos y combatamos el llanto, el sufrimiento y el dolor y el miedo y todo lo que padecemos, preocupaciones, angustias y todo eso. Podemos lograrlo siempre y cuando sepamos nosotros conducir nuestro interior. Nuestro interior es uno, no se les olvida, y el exterior es otro, el demonio, le llaman demonio al lado derecho, ese lo traemos, despierta después de los 12 años, de ahí para abajo está el angelito, pero ese angelito no sabemos que siga conservándolo nosotros como seres humanos físicamente, porque lo desvía el lado derecho, el depredador, ese que viene con nosotros. Y no podemos, no tenemos cultura para combatirlo, nos arrastra, ahí están los infiernos de muchos viviendo. Entonces estamos hablando que hay infiernos al 100%. Créanlo, amigos, vivimos infiernos porque no tenemos eso. Y muchos campantemente los aceptamos y vivimos tranquilamente. Olvídense, porque a veces no tenemos los sentidos de la compasión, los sentidos de lo que es la humildad, los sentidos de lo que es el perdón, muchas cosas que no traigo aquí a la mente, pero que tienen que ver con el bien de nosotros como seres humanos. Analicen este video, amigos mexicanos y militantes de Morena y Ciudadanos que me han venido viendo en estos últimos videos. Son bastantes videos, de una y mil formas hemos dado a entender nosotros nuestra información para que tú más o menos la adoptes, la hagas tuya y puedas tú más o menos conducir tu vida y puedas tú tener armas para combatir todo tipo de llanto, sufrimiento, dolor y miedo, y tengas otro tipo de oportunidades y puedas lograr patrimonios, valores, cultura, que conduzca tu vida a no tener conceptos, a la vida del amor, lo que es estar siempre en el bien, sin preocupaciones, estar en paz con nosotros mismos. Y recuerden de que hay seres que no vemos, tenemos que identificarlos. De ahí empiezo a hablar yo, pues todo lo que he sabido, todo lo que he aprendido, todos aquellos que me han enseñado. Entonces, y las vivencias, y las experiencias que hoy en día todavía tengo en carne propia, pues es para que sea un testimonio y todos lo escuchen, lo adopten poco a poquito. En TikTok y en YouTube también tengo mi canal, poco a poquito estoy aventándolo. Que quede claro, esto no lo hago para ganar dinero, que quede bien claro. Esto lo hago para ir creando en mí más conocimiento, más sensaciones, más cosas que yo pueda estar más o menos para poder atacar a todo tipo de demonio. Hay demonios que tenemos que saber atacar, evitar, controlar, pero si no tenemos cultura, nos van a arrastrar a todo tipo de mal, todo tipo de desgracias en vida. Entonces, y aparte a nuestra gente que está en nuestro entorno. Cuando los demonios no pueden contigo, van a buscar siempre a alguien en tu entorno para hacerte sufrir. Está probado. Entonces, la cultura humana totalmente hace que nosotros evitemos que las trampas de los humanos que están siendo por historia, por generaciones y por familias y descendencias han venido transmitiendo todo tipo de control hacia el ser humano para que el ser humano nunca evolucione su conciencia. Pues hoy en día es cuando ya es muy difícil, ya que el ser humano hoy en día está precisamente despertando su conciencia mediante su activación automática de su ADN. Su ADN se ha ido poco a poco regenerando, moderando, alterando a otro tipo de tener más cebras de nosotros como seres humanos para ser más sabios, estar más protegidos, tener más dones, esos que nos quitaron y nos robaron. Pero como les dije hace rato, la cultura humana va a identificar claramente a todos nosotros sin perder la inocencia y estar creciendo nosotros, siendo mayores y adultos,
y siendo los mismos como si fuéramos niños. Podemos lograrlo siempre y cuando aprendamos a alimentar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu con otro tipo de información, otro tipo de experiencias, que sean más al bien y la justicia. Van a cambiar ustedes, amigos, te lo digo. Hay mucha gente que poco a poco va a cambiar con otro tipo de cosas que tenemos nosotros como seres humanos. Amigos, el código genético que este inocente que nos guía hasta los 11 años, aquel que lo puso ahí, pues sembró un código genético en nosotros que se despertó automáticamente este año que pasó, el año 2012. Por eso hoy en día hay 1000 trampas y 1000 estrategias para que tu conciencia no le evoluciones usando 1000 distracciones, usando 1000 adicciones que matan a todo el mundo, adicciones y ansiedades que no tenemos cultura para poder evitarlas y controlarlas. Por eso ese tipo de estrategias que usan los malos sin cultura, tanto en gobierno como en partidos y en todos lados, hasta en las religiones, hacen que nosotros como seres humanos vivamos en carne propia todo tipo de cosas destructivas, cuando podemos nosotros evitarlas. Amigos, ahí les encargo que analicen todo tipo de información para que tú tengas una vida un poquito mejor, de perdido en ti mismo, y puedas protegerte contra los seres que no vemos. Existen, sí, amigo, existen, son los que nos han madreado y nos siguen madreando, pero tenemos ya muchas armas para poder combatirlos. Pero para eso, cuando no pueden contigo, usan a los que están en tu entorno para herirte y hacerte sufrir. Pero para eso ocupamos todo el mundo trabajar dentro de una misma cultura humana que haga que nosotros podamos tener una voluntad bien definida hacia el aspecto gubernamental, hacia el aspecto de nosotros al crecer, hacia el aspecto de crecer económicamente, hacia el aspecto de nuestro derecho político, ir a votar por alguien. O sea, todo eso tenemos que tener nosotros por enseñanza, amigos. Ahí te la dejo y les pido que ahí está TikTok. Voy a compartir mi página en este perfil, amigos, para que lo copen y analicen cada video. Va a ser de 1 minuto, 1 minuto y medio. Ahí están. Ya empezaba a subir videos. Gracias, amigos. Bye.